Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática, el famoso problema del tubo en U. Te leo el enunciado. En el tubo en U abierto, como se muestra en la figura, hay dos líquidos inmiscibles de densidad 1 y 2. Si la altura 1 es 2 centímetros y la altura 2 es 3 centímetros, y el líquido de la rama izquierda es agua, ¿cuánto vale la densidad 2? Este ejercicio es súper clásico y sencillo. ¿Cómo se resuelve esto? En cada uno de los dos líquidos tenemos que destacar dos puntos para poder aplicar el principio general de la hidrostática. Uno de esos dos puntos va a ser el superior, el que está en contacto con el aire. Esos dos puntos tienen la misma presión simplemente por estar en contacto con el aire. Al estar en equilibrio, ese punto en la superficie con el aire tiene la presión del aire, o sea, una presión atmosférica. Si te gusta el sistema absoluto de presiones, dirás tiene una presión de 1 atmósfera. Y si te gusta el sistema relativo, dirás tiene una presión de 0 atmósfera. Lo importante es que ambos tienen la misma presión, la presión atmosférica. Y ahora tenemos que buscar un punto en la profundidad de cada líquido. Pero nos conviene un punto donde tengan la misma presión. Ese punto se halla en el mismo nivel donde se encuentra la interfase entre los dos líquidos. O sea, en este caso, la interfase entre el fluido amarillo y el fluido celeste. Ahí trazás una recta horizontal y esos dos puntos se garantiza que tienen la misma presión. ¿Qué es lo que lo garantiza? El mismo principio general de la hidrostática, que dice: todos los puntos que se hallen a la misma profundidad o al mismo nivel dentro de un mismo fluido se hallan a la misma presión. ¿Cuál es ese mismo fluido? El que ocupa la parte inferior del tubo, en este caso agua. Todo ese líquido, sea agua o no sea agua, es un mismo líquido y tiene dos puntos, uno en cada rama del tubo en U, a la misma presión. ¿Por qué? Por estar en el mismo nivel, o si vos querés, a la misma profundidad. En este caso es lo mismo. Entonces, en cada rama tenemos dos puntos de igual presión. Luego, la diferencia de presión en una rama va a ser igual a la diferencia de presión en la otra rama, aunque las profundidades, o si querés las alturas, sean distintas. La diferencia de presión es la misma. Bien, ahora es simplemente álgebra plantear esas diferencias de presión e igualarlas. La diferencia de presión en la rama 1 es igual a la diferencia de presión en la rama 2. O lo que es lo mismo, en la rama 1, densidad 1 por gravedad por diferencia de altura 1 o diferencia de profundidad, es lo mismo, es igual a densidad 2 por gravedad por diferencia de altura o de profundidad 2. La aceleración de la gravedad aparece multiplicando en ambos miembros, la cancelamos, de donde podemos despejar la densidad 2, que es la incógnita en nuestro ejercicio, y es igual a la diferencia de altura 1 por la densidad 1 dividido la diferencia de altura 2. Hacemos el reemplazo numérico y calculamos. La densidad 2 es igual a 2 centímetros por 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad del agua, dividido 3 centímetros. Y eso nos da que la densidad 2 es igual a 0,67 gramos por centímetro cúbico. Tal vez, solo tal vez, te quejes porque la densidad del agua no era dato en el enunciado. ¿De dónde la saqué? Bien. Hay algunos constantes del universo que, aunque los enunciados no te los cuenten, tenés que admitir que son conocidos y vos tenés que conocerlos.
La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. O si vos querés, 1 gramo por mililitro. Mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. O si querés, 1 kilogramo por litro. Tal vez ese sea más conocido. O también 1000 kilogramos por metro cúbico. Todas esas expresiones son idénticas, son iguales entre sí. Tenés que estar acostumbrado a usar cualquiera en forma indistinta. Y también esa equivalencia te ayuda a hacer conversiones para otras cantidades. Ese fue un ejercicio muy sencillo, básico, pero es necesario tener presente cuál es la mecánica de resolución. La clave siempre está en trazar una recta horizontal en la interfase de los líquidos. Esa recta horizontal permite encontrar posiciones o puntos de igual presión, siempre y cuando esa horizontal intersecte al mismo fluido, al mismo cuerpo líquido, como fue este caso. Bueno, eso es todo para este ejercicio. Te agradezco la atención, espero que te haya servido y me despido hasta el próximo video.